Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo un excelente día. El día de hoy nosotros vamos a presentar un reporte de laboratorio de mecánica general, a cargo de nuestra docente Marta Beatriz González Castro. Dicho reporte de laboratorio es sobre el momento angular. El equipo está integrado por Carla Jaime, Sergio Pérez y por su servidora Brisa Domínguez. Marco teórico. La conservación del momento angular se aplica a sistemas en los que el par total aplicado es cero. El par es una fuerza de rotación como una torsión. Para determinar si se aplica la conservación del momento angular, la suma de los momentos angulares en el sistema antes y después de un cambio se suma. Si el momento angular después del cambio menos el antes del cambio es igual a cero, se conserva el momento angular. El momento angular inicial es el producto del momento de inercia por la velocidad angular inicial. El momento de inercia es la suma del momento de inercia de la varilla que suponemos despreciable y el de dos masas deslizantes iguales a la distancia del eje de rotación y es representado por la siguiente fórmula. Momento angular inicial es igual al momento de inercia por la velocidad angular inicial, que es igual a 2 veces la masa entre 2 por la distancia al cuadrado por la velocidad angular inicial. Esto es igual a la masa por la distancia al cuadrado por la velocidad angular inicial. El momento angular cuando las masas deslizantes se encuentran a una distancia del eje de rotación se representa por la siguiente fórmula. Momento angular es igual a la masa por la velocidad angular por 2 veces la distancia. Como las fuerzas que actúan sobre el sistema pasan por el eje de rotación, la constancia del momento angular implica que cuando las masas deslizantes se alejan del eje de rotación, la velocidad angular disminuye y cuando se acercan, aumenta. Por eso es representado por la siguiente fórmula. Velocidad angular es igual al momento angular entre la masa por la distancia al cuadrado, que esto es igual a la distancia inicial entre la distancia, todo esto elevado al cuadrado, que por la velocidad angular inicial. La velocidad angular de un objeto se mide en radianes por segundo y se expresa con la letra omega. Girómetros. Un girómetro es un sensor que registra movimientos rotacionales y mide su velocidad angular. También necesitamos pluma o lápiz o hoja de cuaderno u hoja blanca. Procedimientos. El primer paso es la identificación de los datos. El segundo paso es igualar el momento angular inicial del sistema con el momento angular final del sistema, ya que debe de existir una conservación del momento angular. El tercer paso es reconocer la fórmula del momento angular, el cual es el momento inercia multiplicado por la velocidad angular. Mediante esto se deduce que el momento de la inercia inicial más la velocidad angular inicial es igual al momento de inercia final multiplicado por la velocidad angular final. Cuarto paso, calcular el momento de inercia inicial mediante la fórmula de 1/2 de masa por radio al cuadrado más masa por diámetro al cuadrado, realizando la siguiente igualación, que quedaría igual a 1/2 de masa por radio al cuadrado más masa por radio al cuadrado. Tomar radio al cuadrado como factor común en la fórmula igualada y obtener la fórmula del momento de inercia inicial. Sexto paso es encontrar la fórmula del momento de inercia final, constituyendo la fórmula con la nueva distancia de 5 metros. Séptimo paso, sustituir en la fórmula igualada las fórmulas obtenidas, momento de inercia final e inicial. Octavo paso, despejar la fórmula para la fuerza final. Y noveno paso, y por último, sustituye los valores. Tratamiento de datos. Ahora debemos de sacar la fórmula de velocidad angular final para poder sustituir los datos proporcionados en el problema. Como bien sabemos, el momento angular inicial es igual al momento angular final, es decir, debe existir la conservación del momento angular. El momento angular está dado por la siguiente fórmula, que es igual al momento de inercia por la velocidad angular, es decir, el momento angular inicial es igual al producto entre el momento de inercia y la velocidad angular inicial, y el momento angular final está dado por el momento de inercia final y la velocidad angular final. El momento de inercia inicial es igual a un medio de la masa del disco más el radio al cuadrado más la masa de la persona por el radio al cuadrado. Sacando como radio al cuadrado como factor, queda que el momento de inercia inicial es igual al radio al cuadrado
por un medio de la masa del disco más la masa de la persona. Una vez obtenida la fórmula de momento de inercia inicial, podemos sacar cuál es la fórmula del momento de inercia final, que es igual a un medio de la masa del disco más el radio al cuadrado más la masa de la persona por la distancia al cuadrado. Una vez obtenidas estas dos fórmulas, podemos deducir cuál es la fórmula para sacar la velocidad angular final, que esta es igual a la masa del disco entre 2 más la masa de la persona por el radio al cuadrado por velocidad angular inicial, entre la masa del disco por radio al cuadrado entre 2 más la masa del disco por la distancia al cuadrado. Una vez obtenida la fórmula de velocidad angular final, podemos sustituir los datos dados en el problema. A continuación se van a presentar los resultados obtenidos mediante el seguimiento de pasos que mencionan mis compañeros. Como velocidad angular inicial tenemos que es 2 radianes sobre segundos. Sin embargo, nosotros obtuvimos que su velocidad angular final es de 3.1520 radianes sobre segundos. También es importante señalar el cambio del radio, que inicialmente era de 0.16 metros y se realizó un cambio de 0.08 metros cuando la persona se movió de posición. Conclusión. En la presente práctica se presentó uno de los casos que tenemos constantemente en nuestra vida. Aprendimos cómo se establece la conservación de momento angular respecto a una persona que se encuentra a una determinada distancia de un eje de rotación por encima de un disco giratorio. Así llegamos a la conclusión de que las fuerzas que se ejercen sobre el sistema que pasa por el eje de rotación, la constancia del momento angular implica que cuando las masas deslizantes se alejan del eje de rotación, la velocidad angular disminuye, y cuando se acercan, aumenta. En nuestro caso, la velocidad, como anteriormente lo dijimos y comprobamos, la velocidad final aumentó, y el radio final disminuyó respecto a la inicial. Este es un tema que realmente podemos entender a simple vista. Lo curioso es que es algo que sin darte cuenta ya observaste desde pequeño al aprender a andar en bicicleta, que cuanto más rápido giran las ruedas, más estabilidad se tiene sobre la bicicleta y más difícil es caerse aún cuando nos inclinemos hacia un lado para tomar una curva. Y por último, se muestra el apéndice, en el cual se encuentran todos los cálculos efectuados por mi equipo y por mí, para llegar consigo al resultado obtenido. Muchísimas gracias por ver este video de reporte de laboratorio acerca del movimiento angular.